San José no dijo una sola palabra en toda la Biblia. Y, sin embargo, su silencio ha estremecido los siglos. Porque cuando Dios quiso confiarle lo más sagrado que tenía en el cielo y en la tierra, a su hijo y a su esposa, no buscó a un hombre poderoso, ni a un predicador, ni a un rey. Escogió a un humilde carpintero. ¿Quién fue realmente este hombre que el cielo respetó tanto? ¿Por qué los exorcistas lo invocan con temor y reverencia? ¿Y qué milagros, atribuidos a su intercesión, han dejado a médicos, soldados y hasta papas completamente desconcertados? San José ha permanecido oculto durante siglos, trabajando en silencio, como lo hizo en Nazaret. Pero aquellos que han recurrido a él con fe, han descubierto que su poder en el cielo es tan grande como fue su obediencia en la tierra. Hoy conocerás milagros que no se suelen contar. Apariciones reconocidas por la Iglesia, curaciones inexplicables, actos de protección sobrenatural y conversiones radicales que ocurrieron justo después de invocar su nombre. No es casualidad que Santa Teresa de Ávila haya dicho: «Jamás he pedido nada a San José sin que me lo haya concedido». Todo comienza en Francia, en el año 1660. En una región montañosa del sur del país, cerca del pequeño pueblo de Cotignac, un joven pastor llamado Gaspard Ricard cuidaba de su rebaño en plena canícula del verano. El calor era insoportable y no había ni una fuente cercana. Sin agua y sin sombra, Gaspar empezó a sentir que sus fuerzas se agotaban. La deshidratación lo vencía. Estaba a punto de caer al suelo cuando de pronto, ante sus ojos, apareció un hombre alto, imponente, con rostro sereno y fuerte. Era una figura humilde, pero majestuosa. Vestía como un carpintero, y sostenía en la mano una vara. El hombre se acercó lentamente y le dijo con voz clara: «Yo soy José. Levanta esa piedra y beberás». Gaspar, débil y asombrado, apenas pudo moverse. Pero la presencia de ese hombre le dio una fuerza que no era suya. Caminó tambaleando hasta una enorme piedra que se hallaba cerca, y sin saber cómo, logró levantarla. Debajo de ella, comenzó a brotar agua fresca, pura, como de un manantial escondido desde siglos. Bebió con ansias. En ese instante, el hombre desapareció sin dejar rastro. Conmovido, Gaspar corrió al pueblo para contar lo sucedido. Al volver, acompañado por otros vecinos, la fuente seguía fluyendo. Los más escépticos quedaron en silencio. El lugar fue examinado por autoridades religiosas y civiles, y tras rigurosas investigaciones, la Iglesia aprobó la aparición. Desde entonces, ese sitio es lugar de peregrinación. Y la fuente, aún hoy, sigue manando agua. Un agua que, según muchos testigos, ha sanado enfermedades y traído paz a los corazones. Pero esta no fue la única vez que San José actuó en Cotignac. Años antes, en 1519, la Virgen María ya se había aparecido en ese mismo lugar, pidiendo la construcción de una iglesia. Fue como si el cielo estuviera preparando ese rincón del mundo para algo grande. Y así fue. En el siglo XVII, los fieles comenzaron a levantar una capilla en honor a San José. Y fue allí, precisamente allí, donde Luis XIV, el famoso Rey Sol, recibió la inspiración para consagrar toda Francia al padre adoptivo de Jesús. El reino más poderoso de Europa, puesto bajo la protección de un carpintero de Nazaret. Y es que no estamos hablando solo de leyendas piadosas. Hablamos de hechos históricos, documentados y aprobados por la Iglesia. De milagros físicos y espirituales que desafían la razón y nos obligan a mirar más allá de lo visible. Porque cuando un alma acude a San José con fe verdadera, algo se mueve en el cielo. Los santos lo sabían. Santa Teresa de Ávila lo llamaba su abogado infalible. San Alfonso María de Ligorio lo consideraba el más poderoso después de la Virgen. San Juan Pablo II escribió que su intercesión es eficaz y segura, y lo declaró patrono de la Iglesia Universal. Y en nuestros días, el Papa Francisco ha querido devolverlo al corazón del pueblo, declarando un año jubilar dedicado a él, y difundiendo la oración del glorioso patriarca como escudo espiritual. Pero, ¿por qué San José se ha mantenido tanto tiempo en las sombras? ¿Por qué su figura, siendo tan clave en la historia de la salvación, no ha sido tan proclamada como otros santos? Quizás porque así lo quiso Dios. Porque en un mundo de ruido, poder y apariencias, San José representa la fuerza del silencio,
la fe que no necesita palabras, la obediencia que no busca aplausos, y el amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Él no buscó protagonismo. No exigió títulos. No realizó discursos. Solo dijo sí con sus actos. Y ese sí salvó a María del desprecio público. Ese sí protegió al Hijo de Dios de la furia de Herodes. Ese sí cargó al Mesías en sus brazos, le enseñó a caminar, a trabajar la madera, a rezar los salmos. Fue en su taller donde Jesús aprendió a transformar no solo la materia, sino el mundo entero. Y hoy, desde el cielo, San José sigue obrando, sigue cuidando, sigue sanando. A quienes lo invocan con devoción, les responde con ternura, pero también con autoridad. Porque aunque nunca predicó, su vida entera fue un sermón de amor puro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos testimonios de milagros vienen de aquellos que rezan su oración con constancia? ¿Por qué hay familias que han recuperado la paz, enfermos que han sanado, negocios que han florecido, simplemente después de colocar una imagen de San José en sus hogares y confiar en su ayuda? Esto apenas comienza. Te contaré el misterio de San José dormido, la devoción más poderosa del Papa Francisco y los testimonios de milagros que rodean a esta imagen silenciosa pero temida por los demonios. Si este primer milagro te pareció impactante, espera a descubrir lo que viene. San José no solo fue custodio de Jesús, es también el custodio de nuestras batallas más ocultas. Pero uno de los aspectos más enigmáticos, y al mismo tiempo más poderosos, de la devoción a San José es su imagen dormida. A simple vista, puede parecer una representación curiosa, un hombre acostado, con los ojos cerrados, sin palabras, sin gestos heroicos. Sin embargo, es una de las representaciones más veneradas del esposo de María, y una de las más temidas por el infierno. La devoción a San José dormido tiene raíces profundas. El Evangelio nos muestra que fue precisamente mientras dormía cuando Dios le reveló sus más grandes misiones. En sueños, el ángel le comunicó que debía recibir a María como esposa, aun cuando no comprendía el misterio que llevaba en su vientre. En sueños se le pidió huir a Egipto con el niño, y en sueños se le avisó cuándo regresar. San José dormía, y Dios hablaba. Dormía, y obedecía. No cuestionaba, no dudaba, no exigía garantías. Solo confiaba. Fue esta imagen la que el Papa Francisco comenzó a difundir por todo el mundo. En su habitación tiene una estatuilla de San José dormido donde coloca, bajo la figura, papeles con intenciones escritas a mano. Peticiones. Dolencias. Sueños. El pontífice afirma que San José, aún dormido, actúa con firmeza. Que mientras descansa, intercede ante el Señor. Y los frutos de esta práctica han sido tan impresionantes, que miles de fieles han comenzado a hacer lo mismo. En hogares humildes, en hospitales, en oficinas y parroquias, San José dormido ha sido colocado como un guardián invisible. Personas que han perdido la paz lo han visto como un escudo. Familias deshechas que lo han invocado han encontrado reconciliación. Empresarios en bancarrota, mujeres estériles, jóvenes sin rumbo, han empezado a confiar en su poderosa intercesión. Y muchos, sin esperarlo, han sido testigos de cambios que solo pueden explicarse por la intervención divina. Pero no hay que confundirnos, San José no hace milagros por sí mismo. Es Dios quien obra. Él es solo un instrumento, un intercesor fiel, un padre espiritual que lleva nuestras súplicas hasta el trono del Altísimo. Como en Caná, cuando María dijo no tienen vino y Jesús respondió con abundancia, así también San José se presenta ante su Hijo y dice, no tienen esperanza, no tienen trabajo, no tienen fe. Y el corazón de Cristo, que lo amó en la tierra como a un verdadero Padre, no le niega nada. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que San José te ha ayudado de forma especial? ¿Has rezado una oración, pedido con fe, y luego algo inexplicable ha sucedido? Cuéntalo en los comentarios. Es importante que entre todos demos testimonio, porque cuando uno habla de la mano de Dios, otros recobran la esperanza. Y tal vez, al leer tu experiencia, alguien más se atreva a rezar y a confiar. Uno de los testimonios más impactantes sobre esta imagen proviene de una mujer en Filipinas. Su esposo llevaba meses sumido en el alcoholismo. Ya había perdido el trabajo, maltrataba a sus hijos con palabras duras, y había comenzado a alejarse completamente de la fe. Ella ya no sabía qué hacer.
hasta que una amiga le regaló una imagen de San José dormido. Desesperada, escribió en un papel: «Señor, dale paz a mi esposo. Que vuelva a ti». Lo puso bajo la imagen y comenzó a rezar cada noche, en silencio. 3 semanas después, su esposo llegó una madrugada llorando. Le pidió perdón a sus hijos, se confesó y comenzó a asistir con ellos a misa los domingos. Nadie supo qué lo movió. Pero ella sí. Ella sabía que San José había llevado su súplica directamente a Dios. Otro testimonio ocurrió en México, durante la pandemia. Un joven empresario, al borde de la quiebra, sin clientes y con empleados a punto de ser despedidos, decidió colocar en su oficina una pequeña imagen de San José dormido. Cada noche le dejaba una nota con una sola frase: «Dame sabiduría para saber qué hacer». En menos de un mes, sin buscarlo, surgió un contrato con una empresa extranjera. Pudo mantener su nómina, pagar deudas y hasta crecer. Él mismo declaró: «Yo no esperaba un milagro. Solo pedí luz. Y Dios me la dio. San José me enseñó a esperar sin miedo». Historias como esta se multiplican. No se trata de supersticiones. Se trata de fe. Fe en un hombre que supo vivir en la sombra, pero cuya obediencia lo hizo brillar en el cielo. San José no necesitó fama para ser grande. No necesitó hablar para ser escuchado. Su grandeza fue su fidelidad. Y por eso, Dios le confió los mayores tesoros, a María y a Jesús. Hoy, tú también puedes poner en sus manos lo que más te duele. Tu familia, tus hijos, tus decisiones, tus miedos. No tienes que gritar, solo escribir, solo rezar, solo confiar. San José no duerme de verdad. En el cielo, Él vela por nosotros con ternura de padre y fuerza de guerrero. A lo largo de la historia de la salvación, pocos han sido tan discretos, y al mismo tiempo, tan fundamentales como San José. Mientras muchos buscan grandeza en lo visible, Él la alcanzó en el silencio. No escribió epístolas. No hizo milagros espectaculares. No dio discursos. Y, sin embargo, fue elegido por Dios para custodiar al Verbo encarnado. ¿Qué misterio encierra a un hombre así? Las Escrituras son claras: era justo. Esa palabra, en el lenguaje bíblico, no es una simple etiqueta moral. Significa que su vida entera estaba alineada con la voluntad de Dios. Era un hombre que conocía las Escrituras, que las meditaba, que vivía para servir. Era descendiente de David, lo que lo conectaba directamente con las profecías mesiánicas. Pero su nobleza no estaba en su sangre, sino en su alma. En el corazón de San José latía una confianza que desafía todo entendimiento humano. Imagínate por un momento su situación. Su prometida queda embarazada, y él sabe que no es el padre. El dolor, la confusión, la aparente traición. Y, sin embargo, decide no exponerla, no difamarla, no vengarse. La ley le daba derecho a repudiarla públicamente, pero el amor le dictó otro camino. El camino del silencio. El camino de la misericordia. Y en ese silencio, Dios habló. Fue entonces cuando el ángel se le apareció en sueños y le reveló el plan divino: «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo». Mateo 1:20. En ese momento, el mundo cambió. Un hombre, enfrentado al misterio más grande de la historia, eligió creer. No pidió pruebas. No exigió señales. Solo obedeció. Y así, con esa decisión humilde y silenciosa, selló su papel en la historia de la redención. San José se convirtió en el protector del Redentor. Fue él quien enseñó a Jesús a caminar, a hablar, a trabajar la madera. Fue él quien le mostró cómo tratar a su madre con ternura y reverencia. Fue él quien lo llevó al templo, lo protegió del peligro, lo sostuvo en los brazos cuando dormía. La humanidad de Cristo, en gran parte, fue moldeada bajo el cuidado de este hombre justo. Y esa misma ternura, esa misma autoridad, esa misma fuerza, es la que hoy ofrece a quienes lo invocan. No es casualidad que en las letanías se le llame terror de los demonios. Sí, San José, el silencioso, el humilde, el trabajador, ese mismo. El infierno tiembla ante él, porque fue el primero en custodiar físicamente a Jesús.
Fue su escudo, su sombra, su defensor. ¿Cómo no habría de ser hoy también tu defensor, cuando lo invocas con fe? Hay una oración poco conocida pero poderosísima, que algunos santos recomendaban en momentos de angustia. Dice así: San José, Padre y Guardián de las almas, a ti confío mi vida. Protégeme como protegiste a Jesús. Defiéndeme como defendiste a María. Enséñame a amar, a callar y a obedecer. Ruega por mí ahora, en mis necesidades, para que el Señor tenga misericordia de mí como la tuvo contigo. Esta oración, rezada con devoción, ha sido fuente de consuelo para quienes atraviesan tormentas silenciosas. Y es que hay tormentas que no se gritan. Se sufren en lo oculto, en el interior del hogar, en lo profundo del alma. San José entiende esos silencios. Él sabe lo que es amar sin recibir reconocimiento, trabajar sin descanso, luchar sin ser visto. Por eso es el santo de los que no tienen voz, de los padres agobiados, de los trabajadores explotados, de los jóvenes que no encuentran dirección, de las madres que sostienen familias solas, de los que se sienten olvidados por el mundo, pero jamás por Dios. ¿Y qué decir de su relación con María? José amó a María con una pureza que sobrepasa toda lógica humana. No fue un amor posesivo, sino protector. No fue un amor egoísta, sino entregado. La miró con la reverencia con la que uno contempla lo sagrado. Y ella, la Inmaculada, lo respetó con toda el alma. Juntos, vivieron un matrimonio casto, pero lleno de una intimidad espiritual tan profunda que, hasta el día de hoy, la Iglesia los mira como modelo de amor verdadero. Ese hogar, el hogar de Nazaret, fue la primera iglesia doméstica. No había lujos. No había poder. Solo había 3 corazones latiendo al ritmo de la voluntad divina. 3 corazones que, al unísono, sostuvieron el plan eterno de salvación: Jesús, María y José. Tal vez hoy tú sientes que en tu casa falta paz, que tu familia se ha roto, que los gritos han sustituido a las bendiciones, que hay heridas que no sanan, que hay vacíos que nadie llena. Mira al hogar de Nazaret, no como una historia lejana, sino como una promesa cercana. Si dejas entrar a San José en tu vida, si lo invitas a tomar tu mano y guiar tus pasos, Él no solo te mostrará el camino, te enseñará a caminarlo. Porque José no habla, actúa, no alza la voz, protege, no exige milagros. Pero cuando intercede, el cielo escucha. San José no dijo una sola palabra registrada en los evangelios, y sin embargo, su silencio ha resonado por siglos como un trueno de obediencia, de fe y de humildad. En un mundo que premia la vanidad, que idolatra la exposición y desprecia el silencio, Él es el santo que nos grita sin voz: no necesitas brillar para ser luz, necesitas obedecer para ser santo. No necesitas fama, necesitas fidelidad. No necesitas aplausos, necesitas propósito. ¿Te das cuenta? Lo que hizo grande a San José no fue su fuerza física, ni sus habilidades, ni su estatus, sino su capacidad de confiar ciegamente en Dios, aún sin comprenderlo todo. Y hoy, cuando muchos corazones se ahogan en ansiedad, en miedo, en incertidumbre, San José sigue extendiendo su mano, no para quitarte la cruz, sino para enseñarte a cargarla con fe, no para eliminar tus problemas, sino para ayudarte a caminar con Cristo en medio de ellos. Piensa en esto por un momento. Dios Padre, que podía haber enviado legiones de ángeles, que podía haber rodeado a su Hijo con poderosos guardianes celestiales, eligió a un carpintero, a un hombre pobre, a un hombre sencillo, a un hombre que supo amar en silencio y obedecer sin condiciones. ¿Qué nos dice eso de lo que Dios valora? Y ahora mírate a ti. Tú, que tal vez crees que no tienes mucho que ofrecer, que tu vida es pequeña, que tus días se consumen entre cuentas, trabajo, cansancio y rutinas que parecen no tener fin. Tú, que te sientes invisible a veces, incluso para los que amas. San José te mira y te comprende. Él también vivió días grises. También sintió cansancio, incertidumbre, dudas. Pero eligió confiar. Eligió ser padre. Y esa elección cambió la historia. Tal vez hoy no puedas cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar el mundo de alguien, de tu hijo, de tu esposa, de tu madre, de tu comunidad.
Puedes proteger. Puedes servir. Puedes callar y orar. Puedes amar sin esperar nada a cambio. Y eso, a los ojos de Dios, es heroicidad. Por eso, en tiempos de crisis, de guerra, de desorden espiritual, la Iglesia siempre ha vuelto su mirada a San José. Fue declarado patrono de la Iglesia Universal por el Beato Pío IX. Y más recientemente, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco lo han puesto como ejemplo para los padres, los sacerdotes y los laicos. ¿Por qué? Porque él representa lo que el mundo ha perdido, la fuerza que se expresa en la mansedumbre, la autoridad que nace del servicio, el liderazgo que se vive en la obediencia. Y no lo olvides jamás. Aunque San José no realiza milagros por su propio poder, su intercesión ante Dios es tan poderosa, que los milagros han florecido como rosas silenciosas en la vida de miles de personas que, con fe, lo han invocado. Así que hoy te pregunto directamente, ¿te atreves a invocar su nombre con confianza? ¿Te atreves a dejar que San José custodie también tu casa, tus sueños, tus heridas? Coméntalo abajo si alguna vez has vivido algo que solo puedes explicar como un milagro tras encomendarte a San José. Tal vez fue una oración contestada, una angustia que se disipó, una puerta que se abrió cuando parecía imposible. Tu historia puede ser justo lo que otro necesita leer hoy. Y si nunca lo has hecho, esta es la oración que puede cambiarlo todo. Glorioso San José, tú que supiste amar a Jesús con corazón de padre y custodiar a María con alma de esposo fiel, te entrego hoy mi vida. Protégeme como protegiste a la Sagrada Familia. Enséñame a vivir en obediencia, a trabajar con humildad y a confiar como tú confiaste. Guía mis pasos en la noche, muéstrame el camino cuando me pierda, y cúbreme con tu manto de silencio cuando el ruido del mundo quiera ensordecerme. Ruega por mí ante tu Hijo, para que yo también viva para la voluntad del Padre. Amén. Querido hermano, querida hermana, Dios sigue obrando maravillas en silencio. Y entre todas sus herramientas, una sigue siendo tan poderosa como el día en que Cristo nació, la intercesión de San José. Hazlo parte de tu vida. Hazlo parte de tu familia. Hazlo parte de tu camino. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que alguien necesita escuchar esto, no te vayas sin compartirlo. Suscríbete si quieres más contenido que te acerque a lo sagrado. Y sobre todo, vive con la certeza de que, aunque el mundo te olvide, San José nunca dejará de cuidarte en nombre de aquel que todo lo puede. Porque al final, en el silencio más profundo, es donde Dios susurra sus milagros.